Muy buenos días, día 53. Deseo que hayan tenido un feliz, próspero, bendecido, maravilloso día. Hoy vamos a complementar, porque no va a ser una extensión completa sobre la profundidad de la ley del pensamiento, la utilización del pensamiento, sino es más bien un complemento de todo lo que venimos trabajando y cómo el pensamiento influye enormemente en nuestra vida. Y siguiendo la línea de trabajo de nuestro queridísimo amigo James Allen, como un hombre piensa, así es su vida, de James Allen, librazo cortito, son 100 páginas, si mal no recuerdo, o poco menos, poco más, de un contenido de excelencia, maravilloso, fantástico, de un nivel de profundidad que amerita leerlo una y otra vez, con mucho detalle. Me fui a cerrar un poco porque están trabajando con una hidrolavadora ahí. Me parecía que se escuchaba mucho ruido. Escuchen esto porque es impresionante. Cada palabra de este libro, de este hombre, es elixir puro, néctar. Buenos pensamientos y acciones jamás pueden producir malos resultados. Pocos lo entienden en el mundo moral y mental y por lo mismo no cooperan con esa ley. Acuérdense que hace un tiempo hablamos de la ley de correspondencia, ¿no? Y ahí tengo la lámina de lo que les conversé en aquel momento, que es la ley de correspondencia, resonancia de resultado, dar y recibir. ¿Querés más amor? Aportar más amor. ¿Querés más valor? Aportar más valor. ¿Cuál es tu intención? Siempre detrás de todo pensamiento hay una intención profunda y de eso no podemos escaparnos, porque el pensamiento es ley. El sufrimiento es siempre el efecto de los pensamientos equivocados en alguna dirección. El único y supremo uso del sufrimiento es la purificación. Quemar todo aquello que es inútil e impuro. El sufrimiento cesa para quien es puro. Lo que nos quiere decir es que siempre vamos a cosechar el resultado de nuestros pensamientos. Y que toda aquella situación, circunstancia adversa que nos trae sufrimiento de algún tipo, amerita que realicemos una investigación profunda buscando las raíces del pensamiento, la intención que generaron ese fruto. Toda circunstancia en nuestra vida, y sí, a mí también me molesta a veces escuchar esto, pero así funciona, y es ley y es comprobable, se originó en un pensamiento en nuestra mente. A veces, depende de la intención, la intensidad, la fuerza, los resultados se manifiestan más o menos rápido. De eso le habla más adelante acerca de cómo con esto podemos transformar nuestra vida. Las circunstancias por las que un hombre se encuentra con el sufrimiento son el resultado de su propia falta de armonía mental. Quiero saltarme algunas cosas, pero que son... Miren esto, acerca de los pensamientos. Voy a tratar de ir bien rápido y directo al grano, ¿no? Ley y no confusión son el principio dominante del universo. Justicia, no injusticia, es el espíritu y sustancia de la vida. Rectitud y no corrupción es la fuerza moldeadora y motivadora que gobierna el espíritu del universo. Siendo esto así, el hombre no tiene opción más que descubrir que el todo funciona correctamente y al rectificarse, encontrará que mientras cambia sus pensamientos respecto a las situaciones y la gente, las situaciones y la gente cambian respecto a él. Como es adentro, es afuera. Las circunstancias del mundo exterior, la vida del hombre. Siempre cuando habla del hombre, habla de la persona, ¿no? Las circunstancias del hombre reflejan su estado interno. Si cambia radicalmente sus pensamientos, se asombrará de la rápida transformación que operará en las condiciones materiales de su vida. Recuerden que hace bastante, ya lejos, como en el video entre el 10 y el 20 creo que fue, hablamos sobre la intención, la intensidad de los pensamientos y demás. Ahora bien, tenemos de 70.000 a 90.000 pensamientos diarios. Que tengamos 10, 20, 30 o 100 pensamientos positivos no quiere decir tampoco que nuestra vida va a cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Porque ¿qué pasa con los otros 80 y pico mil pensamientos? ¿De qué polarización, qué tono, qué color tienen? ¿A qué aspiran? ¿A qué apuntan? ¿Qué intención tienen detrás? ¿Son pensamientos positivos? ¿Son pensamientos negativos? ¿Son pensamientos más densos? ¿Son pensamientos más sutiles? ¿Son pensamientos más bajos? ¿Son pensamientos más elevados? ¿Son de crítica, juicio, negatividad, estancamiento e inseguridad? ¿Miedo? ¿Son pensamientos elevados, positivos, de apertura, de expansión?
de crecimiento, de evolución. Ojo con eso, porque a veces nos rendimos, tendemos a rendirnos, esto no funciona. No funciona porque primero que hay que parar la máquina que pusimos en marcha con nuestro descontrol mental y nuestra dispersión absoluta del pensamiento, que poco a poco eso frene, como cuando hacemos girar una rueda, ¿no? Poco a poco eso frena y se empieza a revertir el proceso, o se empieza a manifestar en realidad en nuestra vida las circunstancias que estamos sembrando hoy con un pensamiento evolutivo, positivo, preciso, concreto, apuntando a un propósito específico. Vamos a hablar un poquito, vamos a sondear sobre el tema del propósito. Todo esto es muy largo, muy extenso, pero muy increíble a la vez. Por eso no amerita meterlo todo así comprimido adentro de un solo video. Voy a hablar sobre muchos tipos de pensamientos, pero vamos a hablar en específico sobre esto. ¿Qué es lo que nos limita? Nos sabotea, nos estanca, porque está arraigado a creencias limitantes. Pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en hábitos de debilidad, falta de hombría e irresolución. Cuando habla de hombría acá podemos tomarlo a la valentía, ¿no? A la capacidad de avanzar en la vida, que toman forma de circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia. Pensamientos de pereza, estuvimos hablando sobre pereza en los últimos videos, se cristalizan en hábitos de desaseo y deshonestidad que toman forma de circunstancias de inmundicia y mendicidad. Habla de estancamiento, habla de pereza, habla de falta de crecimiento, habla de abandono de uno mismo, habla, por supuesto, de falta de amor propio. Pensamientos de odio y condena, horrible esto, se cristalizan en hábitos de acusación y violencia que toman forma de circunstancias de injuria y persecución hacia nosotros mismos. ¿Por qué esta persona me maldice? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me critica? ¿Y cómo es nuestro estado mental? ¿Qué estamos atrayendo? ¿Qué hablamos muchos videos atrás, como 30 videos atrás, sobre el poder del pensamiento, la emoción, energía en movimiento, el magnetismo, la vibración, la ley de correspondencia, la ley de resonancia? Por eso hay que trabajar con todo esto, y lo hablamos ayer en el video, ¿no? El tema de pasar a la acción. O sea, la información es espectacular. Ahora, ¿qué hacemos después? Cuando cerramos el libro, cuando cerramos el video, cuando paramos el audio, dejamos de escuchar el podcast, leemos el mensaje. ¿Qué hacemos después? Acto siguiente. ¿Qué pasa cuando perdemos la vigilancia mental? Cuando nos distraemos, cuando nos dispersamos. Cuando estamos en ese modo multitasking en el que perdemos el foco, perdemos la atención. Hoy tomé mate muy temprano, así que ahora estamos tomando cafecito. Un café intenso y delicioso. Pensamientos puros se cristalizan en hábitos de temperancia y dominio de sí mismo que toman forma de circunstancias de paz y tranquilidad. Importantísimo porque estuvimos hablando de la confianza. Pensamientos de valentía, autoconfianza y decisión se cristalizan en hábitos valerosos que toman forma de circunstancias de éxito, plenitud y libertad. Ahora habla sobre un montón de tipos de pensamiento. Pensamientos llenos de energía se cristalizan en hábitos de pulcritud y laboriosidad que toman la forma de circunstancias placenteras. ¿Qué pasa? Acá podemos mezclar, debemos involucrar la actitud mental. Una actitud mental positiva nos lleva a tener más energía. ¿De qué depende que tengamos más o menos energía? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo situaciones de estrés? En la universidad, el trabajo, un conflicto en la pareja, familia, y de lo que solo nos enfocamos en alimentar, en darle rienda suelta a ese conferencista, ese orador mental que tenemos ahí en nuestra cabeza con sus narrativas, sus traumas del pasado, sus dramas. ¿Por qué no pasamos a la acción? ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra? En buscar soluciones. Si se está incendiando todo, ¿qué sentido tiene traer más leña, más carbón, más papel, más cartón? Todos elementos combustibles que lo que van a hacer es incrementar la intensidad de ese fuego, elevar el calor, hacer más grande la llama. Porque uno buscar algo que baje la temperatura, que calme, que apague. Porque esa necesidad tenemos descontrolada. ¿Por qué? Porque queremos tener la razón, porque queremos tener el control, porque no queremos soltar el papel de víctima, no queremos deshacernos de esa vieja, estancada, cristalizada identidad y carácter que tenemos.
Bueno, esas van a ser las circunstancias que vamos a cosechar a futuro. Más de lo mismo. Entonces, pensamientos llenos de energía se cristalizan en hábitos de pulcritud y laboriosidad que toman forma de circunstancias placenteras. Atención con esto, la persistencia en una sucesión dada de pensamientos, sean estos buenos o malos, no falla en producir resultados en el carácter y las circunstancias. Por eso, una persona que se la pasa toda su vida, es muy fácil, es un juicio, estamos de acuerdo, pero casi que no falla. Vemos a una persona adulta, mayor, grande, y hay rasgos de expresión de una persona que fue alegre, simpática y pacífica. No quiere decir que no vaya a tener arrugas, pero son distintas a las líneas de expresión de una persona que se la pasó toda su vida peleando con el mundo. En realidad, peleándose internamente en su cabeza con el mundo. Porque hay personas que sí explotan constantemente contra todo y todos. Y hay personas que se pelean con el mundo entero, con el universo, dentro de su cabeza. Pero eso se traslada a líneas de expresión. El ceño fruncido, tal, los ves todos llenos de arrugas, de patas de... Es muy distinto a una persona que se la ve envejecida, pero que vivió en gratitud, en armonía, en amor, en pensamientos positivos, elevados. Ojo, y lo estoy diciendo como una persona que en los momentos en los que se descontrola porque pierde el control, me incendio totalmente y pierdo la razón de lo que estoy y el control de lo que estoy pensando también, ¿no? No nos vamos acá a hacer los puritanos, que hay que tomar las cosas con conciencia y hacerse cargo de uno mismo. Pero bueno, cultivando la atención plena, enfocándonos, no dándole rienda suelta a la mente, o no tanta, cultivando la vigilancia mental, la conciencia de pensamiento, el pensamiento a voluntad, la intención detrás de los pensamientos, etc. Podemos poco a poco ir transformando nuestra estructura mental y moldeando nuestro pensamiento para cosechar a futuro circunstancias favorables y en línea con el propósito al que aspiramos. Cese un hombre, una persona, de pensar pecaminosamente y el mundo se ablandará para él y estará listo para ayudarlo. Deje de lado sus pensamientos débiles y enfermizos y las oportunidades nacerán en cada mano para ayudarlo en sus resoluciones. Motive buenos pensamientos y no habrá fatalidad que lo ate a la miseria y la vergüenza. Y acá quiero... Bueno, habla, obviamente, es muy abarcativo. Es que ni siquiera es que es muy abarcativo. Es el resultado de nuestra vida. Nuestro mundo exterior se origina en nuestra mente a través de la sucesión, como él lo detalla ahí, de pensamientos. Acuérdense que el pensamiento da lugar a emociones, los juicios sobre estas emociones se convierten en sentimientos. Todo eso va a dar lugar en algún momento de tu vida a una acción. Estás sembrando la ruta de acción para una futura reacción en la vida, ¿no? Como que estás generando la programación, estás escribiendo el software. Entonces aparece una circunstancia en tu vida y vos vas a reaccionar en función de esos pensamientos que albergaste en tu mente durante tanto tiempo, una otra vez, los cargaste de emoción y los transformaste en sentimiento a través del juicio sobre esas emociones. Entonces se transforman en acciones. Se repite una y otra vez, se forja ese sistema de creencias, se repite una y otra vez, se convierte en sus hábitos en un rasgo de comportamiento. Porque son hábitos, son habituales, son frecuentes. Se convierte en un rasgo de comportamiento. Y ese rasgo de comportamiento determina nuestro carácter, nuestra personalidad. Así que podemos construir, podemos volvernos seres increíblemente maravillosos, luminosos, pacíficos, ecuánimes, bondadosos, compasivos, o seres completamente destructivos, despreciables, amargados, negativos, estancados, miserables, creo que también ya lo dije, mediocres, que de por sí el mundo va a rechazar, ¿no? ¿Quién quiere darle a una persona así? Todo el día que se queja, que opina, que critica, que hace juicios, que se esconde, que internamente es muy desgraciada y se trata de sentir mejor consigo mismo a través del desprecio de los demás, la humillación, la vergüenza, la bufonería, la burla. Horrible.
La salud y la enfermedad, al igual que las circunstancias, tienen su raíz en los pensamientos. Pensamientos enfermizos se expresan a través de un cuerpo enfermo. Pensamientos energéticos de pureza y dicha producen en el cuerpo vigor y gracia. De un corazón limpio emana una vida y cuerpo limpios. El pensamiento es la fuente de toda acción, de la vida y su manifestación. Construye una fuente que sea limpia y todo será puro. La fuente es el pensamiento. ¿Qué surge de esa fuente? ¿Qué florece? ¿Qué sale hacia arriba? Como la fuente que uno ve, la fuente de agua de un lugar, de un parque. ¿Qué está emergiendo? Pura, limpia, llena de minerales, que enriquece la vida, que purifica. O agua turbia, oscura, llena de negatividad, de juicio, de crítica. Si deseas perfeccionar tu cuerpo, sé celoso con tu mente. Si quieres renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Pensamientos de malicia, envidia, decepción, desaliento le arrebatan al cuerpo su gracia y salud. Una cara amarga no es cuestión de azar, sino de pensamientos amargos. Las arrugas que desfiguran están hechas por la necedad, la pasión y el orgullo. Para aquellos que han vivido correctamente, la edad trae calma, paz como una puesta de sol. Y es que esto no es joda. O sea, nadie tiene la vida comprada. Pero si vamos a vivir 30, 40 años más, que sea lo mejor posible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cultivando pensamientos positivos, nobles, puros. El pensamiento es la fuente de la acción. Y acá lo que habla sobre el pensamiento y propósito. Lo dejé marcado, mirá. Quien no tiene un propósito central en su vida cae presa fácil de preocupaciones banales, miedos, problemas y autocompasión. Y así se dirige tan seguro como si lo buscara con intención al fracaso, la infelicidad, la pérdida de lo querido, porque la debilidad no puede perdurar en un universo de poder. El hombre debe concebir un propósito legítimo en su corazón y luchar para alcanzarlo. Debe hacer este propósito el centro de sus pensamientos. Por eso habla sobre el propósito. Porque el tema es que si no tenemos un propósito, la mente va a estar divagando acá para allá. En cambio, cuando tenemos un propósito definido, quiero lograr esto, alcanzar esto, esta es mi meta, para acá voy y nada me va a desviar, tenés la manera de enfocar tus pensamientos en algo. De hecho, de por sí, cuanto más lo anheles, más pasión le pongas, más te visualices a vos mismo, a vos misma, en ese lugar en el que querés estar, más posibilidades vas a tener de enfocar todos tus 90.000 pensamientos diarios. Es una forma de decir, no van a estar todos ahí, en la consecución, en el logro, en alcanzar ese propósito. Y si usamos encima todo lo que venimos trabajando, el trabajar fuera de la zona de confort, expandir las zonas, las límites, las fronteras de la zona de confort, trabajar sobre los miedos, las inseguridades, las creencias limitantes, purificando nuestro entorno, ordenando las prioridades, teniendo un plan de acción, un sistema, modelando sistemas de éxito, alguien que ya haya logrado ese lugar. El éxito está asegurado. De hecho, habla sobre el pensamiento del éxito, pero eso lo vamos a dejar para mañana. Debe hacer de este propósito su tarea suprema y debe dedicarse por completo a conseguirlo, evitando que sus pensamientos divaguen en caprichos, antojos y fantasías. Este es el camino real del dominio de sí mismo y la verdadera concentración del pensamiento. El tema es ese, que si no tenemos un propósito claro y definido, si nuestro propósito solamente es levantarnos, ir a trabajar o a estudiar, volver, cobrar un sueldo a final de mes y buscar placer, la mente va a estar todo el día dispersa. Tenemos que aspirar a algo más grande que nosotros mismos y la vida es limitada. Nos estamos muriendo día a día. Tu acta de nacimiento, al igual que la mía, igual que la del vecino, la vecina, la de todo el mundo, no tiene la fecha de defunción escrita. Esto quiere decir que en el próximo instante podemos dejar este plano. Puede venir el llamado de arriba o de donde quieras, o como lo llames vos. Puede venir el llamado y de acá nos llevan y nos sacan en un ratito. Entonces, ¿qué estamos esperando para explorar todo nuestro potencial, lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de lograr, lo que somos capaces de alcanzar? Y esto es parte de la construcción de un legado. Hay gente que piensa que la construcción de un legado es solamente tener hijos. No, eso es una labor maravillosa, traer almas al mundo, pero lo que también es súper increíblemente maravilloso es dejar un legado con tu proceso, con tu historia de vida, con tu experiencia de vida. Recuerden que siempre estamos inspirando, consciente o inconscientemente. Quienes no están preparados para un propósito grandioso deberán fijar sus pensamientos en ejecutar sin falta su asignación u ocupación actual, no importa cuán insignificante pueda parecer. Y el tema es este, que cuando vos tenés un propósito bien definido, una de las técnicas que puedes utilizar es el Ikigai, muy famoso,
en lo que sos bueno, en lo que te gusta, en lo que el mundo necesita, por lo que te podrían pagar, y con esas 4 aristas llegar a un punto central que se convierta en tu propósito. Pero si no lo tenés, fíjate que lo determina acá. Deberán fijar sus pensamientos en ejecutar sin falta su asignación u ocupación actual, no importa cuán insignificante pueda parecer. Solo de esta manera pueden los pensamientos ser concentrados y enfocados, y la energía y la resolución pueden desarrollarse. Y una vez logrado esto, no habrá nada que no se pueda lograr. Eliminar la falta de propósito y la debilidad y empezar a pensar con propósito es ascender al rango de aquellos que solo reconocen el fracaso como uno de los caminos al éxito. Quienes hacen que las circunstancias les sirvan, y quienes piensan con fortaleza se lanzan con fiereza y vencen con maestría. Habiendo concebido su propósito, el hombre debe marcar mentalmente una línea recta que lo lleve a su objetivo sin mirar a la derecha ni a la izquierda. La duda y el miedo deben excluirse rigurosamente. Recuerden que lo dijo acá muy claramente: pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en hábitos de debilidad, falta de hombría, valentía e irresolución, que toman forma de circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia. O sea que, si albergamos esos pensamientos, apenas surgen, ¡pah!, hay que erradicarlos, no alimentarlos, erradicarlos. ¿Para qué? Para que podamos avanzar de manera determinada, enfocada, rápida y segura hacia la consecución de nuestro propósito. Los pensamientos de duda y temor siempre conducen al fracaso. Nunca han logrado una meta y nunca lo podrán, porque siempre te mantienen ahí divagando en tus creencias limitantes, en tus inseguridades, en lo que sí, en lo que no soy capaz. Por eso la firmeza, video tras video, de trabajar en uno mismo, del amor propio, del crecer internamente. El propósito, la energía, el poder y los pensamientos enérgicos se detienen cuando la duda y el temor se arrastran entre ellos, cuando se empiezan a filtrar, cuando permitimos que aparezca un pensamiento y ¡tac!, le damos lugar. Que van a aparecer. La situación acá es estar lo más vigilante posible, lo más atento posible, como cuando estamos mirando una película y apenas aparece uno de esos pensamientos, ¡tra!, erradicarlo, hasta que poco a poco van a empezar a desaparecer. Va a mermar su frecuencia, van a aparecer de manera cada vez más espaciada. De hecho, vamos a empezar a adquirir más poder y más fuerza, por lo cual los otros pensamientos más puros, elevados, positivos, constructivos, expansivos, van a empezar a tener más predominancia, y poco a poco esos pensamientos limitantes, destructivos, de incapacidad, de restricción, de limitación, empiezan cada vez a tener menos fuerza y empiezan a aparecer cada vez con menos frecuencia. La decisión y el propósito emanan de saber lo que podemos hacer. La duda y el miedo son los grandes enemigos del conocimiento, y aquel que los aliente y no los elimine encontrará la frustración a cada paso. La importancia es esta: que apenas aparezcan, transformarlos. Entonces nos permitimos conectar ese pensamiento con una emoción y con un sentimiento, y que a futuro se convierta en una acción, que a futuro se manifieste en una circunstancia de nuestra vida, y que a futuro alimente una creencia limitante. ¿Sí se entiende? Todo maravilloso. Poco a poco, ejercicio. Llevamos meses, años con una mente descontrolada, sin control, sin vigilancia. Poco a poco vamos a ir dominando, adiestrando, capacitando, reformando nuestra estructura mental para conseguir todo aquello que queremos. Mejor empezar a hacerlo ahora, ya mismo, a partir de este preciso momento, que seguir viviendo una vida a los tumbos. Una vida de azar, que creemos que es de azar, pero no es de azar. Está en línea total con nuestros pensamientos. Por eso aquella persona que se concentra todo el tiempo en encontrar las faltas en los demás, se la pasa encontrando faltas en todo el mundo y atrae más de eso hacia su vida. Gente en la que no puede confiar, gente que lo engaña, gente que lo tumba, gente que lo traiciona. La vida le entrega más de eso. Pedir y se os dará, como dice la frase. Cada uno de sus pensamientos está aliado al poder, y las dificultades son valientemente enfrentadas y derrotadas con sabiduría. Sus propósitos son sembrados oportunamente y florecen y producen frutos que caerán por su madurez. Cuanta más fuerza tengan esos pensamientos y más tiempo los sostengamos en nuestra mente, más rápido, más pronto que tarde, obtendremos los resultados.
se van a exteriorizar en circunstancias favorables en nuestra vida. El pensamiento aliado fuertemente al propósito se convierte en una fuerza creativa. Aquel que comprenda esto está listo para transformarse en un ser superior y más fuerte que un simple paquete de pensamientos vacilantes y sensaciones cambiantes, que así es como vivimos. Por tanto estímulo. Sé que es difícil cortar con eso, pero tenemos que hacer una desintoxicación. Quien logre esto se habrá convertido en el amo consciente e inteligente del poder que Dios le dio para el uso de su mente. Todo lo voy a solamente a sondear sobre el pensamiento y el éxito. Todo lo que el hombre logra y todo en lo que falla es resultado directo de sus pensamientos. Como él piense, así es él. Como siga pensando, así seguirá siendo. Por eso no nos transformamos, por eso nuestra vida no cambia. Porque es tan raquítico, solidificado, estructuralmente tan rígido nuestra estructura mental, que no cedemos ni un milímetro y por eso nuestra vida sigue siendo igual, porque queremos una cosa pero no trabajamos para conseguirla. Y trabajar para conseguirla no es solamente pasar a la acción exterior, sino pasar a la acción inmediata interior, que es moldear nuestra estructura mental, moldear nuestros pensamientos, transformar nuestros pensamientos. Si igual están emergiendo, lo mejor que podemos hacer es cambiarlos y transformarlos. Darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos, no identificarnos con esos pensamientos, no identificarnos con esas creencias, no alimentar miedos, no alimentar inseguridades, no alimentar miedos, no alimentar preocupaciones, no alimentar situaciones imaginarias en nuestra vida de fracaso, ¿cómo es que se dice? De catástrofe. Y empezar a alimentar positivo, creencias expansivas, positivas, de éxito, de logros, de acumulación de resultados, de acumulación de pensamiento más positivo, una estructura mental más próspera, más pura. Y el problema es por eso los ejercicios muchas veces de visualización, de manifestación no funcionan, de abundancia, de prosperidad. Que visualizate manejando la camioneta, viviéndola, entrando a tu casa, recibiendo, no sé, a tus hijos, no sé, intentando trabajar a tu hotel, a tu suite, a no sé, lo que sea. Y vos lo visualizás, lo conectás con las emociones, la sensación de conducir y todo eso. Maravilloso. Pero hiciste ese ejercicio durante 15 minutos todas las mañanas y todas las noches, pero durante las otras, supongamos 15 horas que estuviste despierto, 16 horas que estuvimos despiertos, nuestra mente estuvo fuera de control. Me quejo por la vecina, me quejo por el vecino, me quejo por el de abajo, me quejo por el calor, me quejo por el sol, me quejo por la lluvia, me quejo por el frío, me quejo por la comida, me quejo por el... ¿Por qué no más gratitud? Hay que empezar a conectar con la gratitud. No hicimos un video sobre la gratitud, lo vamos a hacer próximamente. Pero el próximo va a ser sobre el pensamiento del éxito. Cómo empezar a alinear más, cómo empezar a enfocar más eso y lo vamos a empezar a vincular con las leyes. A ver si llegamos al video 60 con todo esto ya bien redondeado. Pasa que es sumamente extenso y apasionante el tema del desarrollo personal y el mejoramiento de la vida de uno mismo para poder entrar en el plan Avatar. Para poder entrar y trabajar específicamente en el plan Avatar, que es el fin de toda esta serie de videos. Comenzar a trabajar en el plan Avatar para construir la vida que edificamos. Pero estos principios básicos hay que tenerlos bien claros. Y no solamente tenerlos claros como información volando en nuestra cabeza, sino transformarlos en conocimiento. El conocimiento se transforma en conocimiento, la información se transforma en conocimiento a través de la acción, a través de la aplicación diaria de todo esto. Si no es meramente información, es meramente pajazo mental. Más masturbación mental, solamente para, no sé, alimentar la vanidad, el narcisismo, la arrogancia, creernos superiores, pero no hacemos nada con nuestra vida. Necesitamos trabajar intensamente para que nuestra vida sea el resultado de esa información que se transformó en conocimiento. Y eso es un legado que dejamos en el mundo. Cuando las personas empiezan a ver los cambios en nuestra vida, poco a poco el mundo lo empieza a percibir, poco a poco las personas que nos rodean empiezan a percibir que tenemos una vibra distinta, sin ponerme místico ni esotérico. Vibramos, pensamos distinto, somos personas, las personas gustan más de nuestra compañía, porque nuestra mente está más calma, está más serena, nuestro rasgo. ¿Quién quiere estar con una persona que está así con el ceño fruncido y la ves así toda tensionada y te transmite preocupación, te transmite ansiedad, te transmite frustración, te transmite preocupación?
Llame a una persona tranquila, relajada, gritándose un buen café, que ya se me enfrió. Es distinto. Que habla más pacífica. Yo a veces me exalto en los videos y me pongo eufórico, pero porque me apasiona y porque lo vivo en carne propia. Algunas experiencias todavía las transito, otras las transité hace algunos años, otras hace algunos meses. Y me pongo eufórico por toda esta experiencia vivida y que quiero evitarles todo ese proceso a ustedes. Quiero que puedan transitar como un tren de alta velocidad por todo esto y que lleguen más rápido a las cosas a las que yo logré. Que se beneficien mucho más rápido de todas las cosas que yo me beneficié gracias a todos estos años y la cantidad de mentores y coaches que tuve y que tengo en mi vida. Así que, cortita y al pie, espero que empieces, que repases todo esto que conversamos. Tenía algo acá que quería compartirles. Que se los mencioné en otro video, pero te lo voy a mencionar ahora para que lo pongas. Porque muchas veces el pensamiento, bueno, muchas veces no, todo el tiempo, el pensamiento es reacción a alguna circunstancia de la vida. Y hay una práctica del momento de reacción, que la ya mencioné en otro video, pero te la repito acá para que la tomes nota y la apliques en tu vida. Práctica del momento de reacción. ¿Por qué es importante esto? Porque las circunstancias de la vida, cualquier hecho de la vida, desata una corriente de pensamientos. Algunas menos relevantes e importantes y otras más importantes porque transforman nuestro día a día y en el día a día transforman nuestra vida. Cuando sucede un momento así de reactividad que vemos que estamos reaccionando, que podemos tener la conciencia de que estamos por desbordarnos y reaccionar, ¿qué estoy defendiendo? ¿Qué miedo hay detrás? ¿Qué necesito controlar? ¿Qué imagen se siente amenazada? Hay algo de nosotros, una construcción mental que tenemos sobre nosotros mismos que se siente amenazada. Estas 4 preguntas pueden llegar a desmantelar o al menos disminuir la intensidad de esa reacción y permitirnos responder en lugar de reaccionar. La respuesta viene de la conciencia, que viene del discernimiento, que viene de un pensamiento claro, frío, sin condicionamientos, sin juicios, sin traumas, sin historias del pasado. La reacción viene con toda esa carga mental del subconsciente. Es explosiva, es detonante y es destructiva. Entonces te dejo esas 4 preguntitas para que trabajemos la práctica del momento de reacción y que pueden desviar, ¿sí?, la corriente, la sucesión de pensamientos que vamos a desatar, y no solamente los pensamientos, sino las acciones que vamos a desatar producto de esta reacción, y que verdaderamente, más pronto que tarde, nos van a hacer cosechar circunstancias adversas de las cuales vamos a lamentarnos y por las cuales vamos a sentir sufrimiento. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo, gracias por compartir el espacio y nos vemos mañana con un nuevo video.